Mañana de miércoles también lecturas interesantes que usted puede checar en columnas y editoriales, y para ello sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frias Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Buenos días, buenos días. Hay mucho tutti frutti, oye, tutti frutti en columnas, diferentes temas, Paco, que quiero comentar con nuestra audiencia, si me lo permites, unos minutitos solamente. Mira, está la columna de Enrique Quintana del periódico Financiero que dice, vienen conflictos con Estados Unidos. ¿Y de qué habla aquí precisamente Quintana? La relación entre México y Estados Unidos sabemos que es una relación compleja, difícil, donde pues convivimos en más de 3,000 kilómetros, tenemos la ciudad de mexicanos más grande en los Estados Unidos, tenemos un tráfico de personas que pasan de un lado a otro intenso, no hay un mexicano que no tenga un pariente en los Estados Unidos, depende más del 80% de nuestro comercio depende de los Estados Unidos, así es que estamos íntimamente ligados. Y aquí Enrique Quintana dice, las relaciones entre México y Estados Unidos nunca han sido fáciles, pero en los últimos meses han surgido diversos roces que la complican todavía más. Ahí viene, y aquí hace una lista el analista de lo que viene precisamente con algunos de los conflictos. Diferentes criterios sobre el acuerdo comercial del TEMEC. Sí, diferencias de criterio en la interpretación de las reglas de origen de la industria automotriz, por ejemplo. Es un tema que seguramente va a generar problemas cuando México se ha convertido en uno de los países que tiene más armadoras del mundo, se ha convertido en un país que arma muchos vehículos y que exporta al mundo y de diferentes marcas, de diferentes orígenes. Dos, la política energética del gobierno mexicano que ha conducido tanto a empresas como a legisladores de Estados Unidos a señalar que están violando reglas del TEMEC, ese asunto que ya se veía venir. Tercer punto, existe una visión ambiental completamente diferente a los dos gobiernos, mientras que en Estados Unidos se está hablando de tener procesos que no generen monóxido de carbono, es decir, emisiones cero. En México se está regresando a tener emisiones sumamente contaminantes, como el caso de combustorio para generar la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Visiones completamente diferentes. Cuarto, las advertencias del Departamento de Estado respecto a la realización de viajes a México por el alto nivel de contagio en los contextos de la tercera ola, que ya lo hemos comentado, Paco. Sí, para los mexicanos está restringido el paso, sí, hacia los Estados Unidos vía terrestre, sí, pero no al revés. Los estadounidenses pueden pasar a México sin mayor problema. Y esa es exactamente esta visión diferente de lo que los estadounidenses dicen. No se está haciendo lo necesario en México para contener la pandemia. De hecho, sí, para viajar a México no se te está pidiendo absolutamente nada, ni siquiera un certificado de no COVID. Mientras que si tú quieres viajar a Estados Unidos o a Europa, hoy te piden un certificado de no COVID realizado en las últimas horas. Todo esto son diferencias de visiones importantes que a fin de cuentas pueden llevar a tener un encuentro o diferendos importantes con nuestros vecinos del norte. Diferencias respecto a la apertura de la frontera norte que ya mencioné, y también, bueno, por ejemplo, que el presidente López Obrador ha sido sistemáticamente crítico de la prensa extranjera, incluida a los reportajes que ha hecho la prensa estadounidense. También, bueno, todo lo que se ha venido sumando precisamente en los últimos días de los apoyos que da México a quienes con los Estados Unidos tienen diferencias importantes. Por ejemplo, el caso concretamente de Cuba. Todo esto, dice Enrique Quintana, está generando desde luego una situación compleja que de inmediato puede no generar problemas, pero que nuestra relación con Estados Unidos va a ser seguramente una fuente de conflictos, dice Enrique Quintana en su columna de este día. Y déjame ir a otra columna fuerte, por cierto, una columna dura hoy del portal digital Sin Embargo, sé que publica Martín Moreno. Este periodista ha sido muy analítico, muy crítico de muchas de las acciones del presidente López Obrador, y aquí habla de este tema que coincido con Martín Moreno, dice AMLO, escuelas, irresponsabilidad criminal. Desde hace meses, dice el periodista, las barbaridades y tonterías que dice AMLO sobre la manera de enfrentar el COVID han costado vidas.
Y esto es precisamente, hace referencia a la declaración del presidente en días pasados de que México no va a ser rehén de obligarnos a comprar vacunas para niños, porque el presidente parte de la idea de que si su hijo pequeño, si se enfermó y se curó porque no sufrió síntomas graves y no contagió ni a su papá ni a su mamá, ¿sí? De alguna forma el presidente ahí está concluyendo que pues los niños no se han resultado afectados con el COVID, cuando las evidencias de la misma Secretaría de Salud nos señalan, Paco, que hay más de 500 menores, niños que han muerto por COVID en México. Y todo esto, aquí analiza Martín Moreno, hace pues un análisis muy completo de cada una de las barbaridades, desde los detentes hasta, bueno, la sumisión del científico, del subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, sí, a las tonterías y a las barbaridades que muchas veces se han dicho en torno al COVID. Todo esto lo analiza el periodista en una columna dura, fuerte, pero que está llena y apegada, desde luego, a realidades. Algunas columnas, Paco, solamente hago referencia de estas para que nuestra audiencia, bueno, tenga posibilidad de echarles un ojo, una revisión y, bueno, sacar sus propias conclusiones. Y de la consulta, de la farsa, hay muchas. Hoy muchos analistas, muchos columnistas le han dedicado su columna al tema de la consulta del próximo domingo, que para quien la mayoría piensan que es una farsa, que mientras estos ejercicios democráticos válidos se han utilizado para definir decisiones importantes en muchos países del mundo, ¿sí? Aquí parece que estamos en un juego perverso de tratar de que se aplique la ley, ¿sí?, sobre quienes han violado o han cometido actos ilegales, que se investiguen cuando eso no se debería de preguntar. En fin, columnas interesantes, Paco, para esta mitad de semana.